Buenas, ¿cómo están? Yo soy María, voy a ser una de las ayudantes que van a tener a lo largo de la materia. Seguramente nos vamos a conocer un poco mejor en la primera consulta, pero hoy vamos a trabajar un poquito con el práctico 1 de probabilidad y vamos a hacer algunos cálculos de probabilidades usando análisis combinatorio. Vamos a resolver específicamente los ejercicios 8 y 10. Igualmente, si cuando terminan de ver el video les queda alguna duda, pueden consultar en las clases de consulta por reunión en vivo, sincrónicas, sí, no hay problema. Pero bueno, espero que el videito les sirva. Bien, antes de empezar a resolver los ejercicios, vamos a hacer un breve repasito de lo que es el cálculo combinatorio. Yo les puse una tablita con 3 preguntas que nos podemos hacer para reconocer rápidamente en qué caso estamos, pero ustedes ya vieron en cálculo y ya conocen lo que son las combinaciones, las permutaciones y las variaciones, ¿sí? Y supongo que las pueden reconocer, pero esto es una forma fácil y rápida de saber en qué caso estoy. La primera pregunta que me voy a hacer es si importa o no importa el orden, ¿sí? Yo voy a seleccionar elementos. ¿Me importa quién selecciono primero, quién selecciono segundo, o quién selecciono tercero, o solamente voy a seleccionar un grupo y no importa en qué posición está cada uno? En el caso de que no me importe el orden, estamos en una combinación, ¿sí? En el caso de que sí me importe el orden, ¿sí? Porque, por ejemplo, voy a seleccionar a 3 personas, la primera va a ser una tarea, la segunda va a ser otra tarea distinta y la tercera va a ser otra tarea distinta. En ese caso, tengo que pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿intervienen todos los elementos? Por ejemplo, si yo tengo un grupo de 10 personas, ¿voy a seleccionar 4 o voy a seleccionar a las 10? En el caso de que intervengan todos los elementos, estoy en una permutación. Y en el caso de que no intervengan todos los elementos, estoy en una variación, ¿sí? En cualquiera de los dos casos voy a pasar a la siguiente pregunta. Esté en permutación o esté en variación, me voy a preguntar, ¿se repite algún elemento? ¿Se podría llegar a repetir algún elemento? En el caso de que sí, o es una permutación con repetición, o es una variación con repetición, ¿sí? Una vez que tengo bien identificado qué caso estoy, si estoy haciendo una combinación, una variación, recién cuando lo tenga bien identificado, voy a poder empezar a hacer las cuentas, ¿sí? Pero lo primero que tengo que hacer es identificar en dónde estoy parado. Bien, ahora que terminamos el repasito, estamos en condiciones de empezar a resolver el ejercicio 8, que dice así. Se desean formar distintas palabras con o sin sentido con las letras de la palabra corrección. Calcular la probabilidad de los siguientes sucesos. Y el inciso A dice que la palabra comience con la letra E. De acá en adelante, para todos los ejercicios, cuando voy a calcular una probabilidad, lo primero que tengo que hacer es definir el suceso al cual quiero calcularle la probabilidad. Yo en este caso definí como suceso A, la palabra comienza con la letra E. Entonces, si voy a calcular la probabilidad del suceso A o P de A, entonces estoy calculando la probabilidad de que la palabra comience con la letra E. ¿Cómo se calcula esta probabilidad? Se calcula como número de casos favorables sobre número de casos posibles. ¿Qué son los casos favorables? Son las palabras que puedo formar con las letras de la palabra corrección que empiecen con E. Y el número de casos posibles son todas las palabras que pueda formar con las letras de la palabra corrección. Vamos a empezar calculando el número de casos posibles. Y lo primero que tengo que hacer, pensar en la tablita que vimos recién. Me voy a hacer esas 3 preguntas para ver en qué caso estoy. Tengo que calcular una combinación, tengo que calcular una permutación, tengo que hacer una variación. Bien, ¿cuál es la primera pregunta que nos tenemos que hacer? ¿Me importa el orden o no me importa el orden? Y en este caso sí, porque voy a formar palabras. No es lo mismo poner las letras en un orden que en otro. No es solamente un grupo de letras, sino que es un grupo de letras ordenado. Entonces, no estoy en una combinación y paso a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿intervienen todos los elementos? Y sí, porque quiero formar palabras con las letras de la palabra corrección, con todas las letras de la palabra corrección. Voy a usar todas.
Así que estoy en el caso de una permutación. Y la tercera pregunta es, ¿se repiten algún elemento? ¿Se puede repetir los elementos? Y sí, porque tengo 2O, tengo 2R y tengo 3C, o sea que va a haber elementos que se van a repetir. Entonces ya estoy en condiciones de decir que tengo una permutación con repetición. Puedo ir a buscar cuál era la fórmula de la permutación con repetición, ¿sí? Y acá tenemos la fórmula de la permutación con repetición. Esos N1, N2, Nk que vemos son los elementos repetidos, ¿sí? ¿Cuántas veces se repite cada elemento? Y el N, que está solo arriba, es la cantidad de elementos que tengo. Entonces, yo tengo 10 elementos, tengo un elemento que se repite 3 veces, tengo un elemento que se repite 2 veces, tengo un elemento que se repite 2 veces, otro más, y el resto de los elementos se repiten una vez, que no hace falta ponerlos, ¿sí? Pues si yo pongo abajo 1 factorial, 1 factorial, 1 factorial, eso no me cambia nada en la fórmula, pero si uno lo quiere poner por una cuestión de orden y contar todos los elementos, no habría problema, ¿sí? Una vez que hacemos la cuenta, son 151.200 casos posibles. Tendríamos que calcular el número de casos favorables. Bueno, me puedo volver a hacer todas las preguntas, pero voy a llegar a lo mismo. Más allá de que ahora quiero que la palabra empiece con E, me sigue importando el orden, voy a usar todos los elementos, con una diferencia, que es que como yo ya fijé la E, ahora tengo 9 elementos, ¿sí?, para acomodar en 9 lugares. Sigo usando todos los elementos porque voy a acomodar los 9. La única diferencia es que tengo menos elementos y menos lugares. Si se repiten elementos, sí, se siguen repitiendo elementos, ¿sí? Porque sigo teniendo 2 R's, 2 O y 3 C. Entonces, la fórmula de la permutación con repetición es la misma, los elementos repetidos son los mismos, lo único que nos va a cambiar es la cantidad total de elementos, ¿sí? Tengo 9 elementos para permutar. Hago ese cálculo y me da 15.120. Entonces ahora lo único que me queda es hacer esa cuenta. Número de casos favorables sobre número de casos posibles. Y bueno, dijimos número de casos favorables sobre número de casos posibles, 15.120 sobre 151.200. Si hago esa cuenta me da 0,1. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad del suceso A, o sea, la probabilidad de que la palabra comience con la letra E, es 0,1. ¿Sí? Y ahí terminaría el ejercicio. Entonces, en resumen, ¿qué es lo importante? Es muy importante que ustedes definan el suceso, porque a veces ustedes ponen PDA y en su cabeza PDA es la probabilidad de que la palabra comience con la letra E, pero nosotros no tenemos por qué saberlo. Entonces, esos sucesos tienen que estar definidos en algún lado. ¿Qué es A? A es que la palabra comience con la letra E. Ahí sí puedo calcular la probabilidad de A, una vez que lo definí. Y siempre pongan que están calculando, ¿sí? P de A igual a 15.120. No hagan cuentas en el aire, ¿sí? Todo tiene que estar escrito. Y también tienen que aclarar si están haciendo una permutación, una variación, una combinación, ¿sí? No es solamente poner el número al final. Hay que ir haciéndolo paso a paso y hay que ir escribiéndolo para que nosotras podamos ver qué es lo que hicieron y si se equivocaron en algo, podamos ver en qué se equivocaron. Bien, vamos ahora con el inciso B. Me pide calcular la probabilidad del suceso que la palabra comience con la letra E y termine con la letra R. Como siempre, primero que nada, defino el suceso. En este caso yo definía el suceso B como la palabra comienza con la letra E y termina con la letra R. ¿Cómo vamos a calcular la probabilidad de nuestro suceso? De la misma manera que antes. Número de casos favorables, es decir,
la cantidad de palabras que podemos formar con las letras de la palabra corrección, que empiecen con E y terminen con R, sobre el número de casos posibles, todas las palabras que podemos formar con las letras de la palabra corrección. Empezamos calculando el número de casos posibles. Y en este caso ya lo tenemos calculado, ¿sí? Ya sabemos que es una permutación con repetición, ya hicimos la cuenta y ya sabemos que nos da 151.200. ¿Sí? Eso ya lo tenemos hecho del ejercicio anterior, así que podemos directamente tomar ese dato. Número de casos favorables ya no es lo mismo, porque ahora no solo quiero que empiece con E, sino que quiero que termine con R. Tengo dos letras que ya están fijadas, con lo cual me quedan 8 lugares, solamente, y 8 letras para acomodar en esos 8 lugares. Entonces, si me vuelvo a hacer todas las preguntas de nuevo, me importa el orden sí, porque estoy formando palabras. ¿Participan todos los elementos? Sí, porque voy a tener 8 letras para ordenar en 8 lugares. ¿Hay letras repetidas? Sí, hay elementos o letras repetidas, aunque no van a ser la misma cantidad, ¿sí? Porque yo una de las que tenía repetidas era la R, y la R yo ahora ya la fijé, así que me va a quedar una sola R para acomodar. Voy a tener 2 O y 3 C, ¿sí? Pero el resto de las letras no se repiten. Entonces, es una permutación con repetición. La fórmula es la misma, pero cuando complete, en vez de tener que se repite una letra 3 veces, una letra 2 veces y otra letra 2 veces, puede tener repetidas una 3 y una 2, ¿sí? Y el número total de letras es 8. Hago ese cálculo y me da 3.360. Así que lo que me quedaría es hacer la cuenta, número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Bien, entonces nos queda simplemente hacer la cuenta, número de casos favorables sobre el número de casos posibles. 3.360 sobre 151.200, y si hacemos esa cuenta nos da 0,022. Entonces la probabilidad de que la palabra comience con la letra E y termine con la letra R es 0,022. Fíjense que la probabilidad me da menor a la probabilidad anterior, a la probabilidad de que la palabra solo comience con la letra E, porque le estoy poniendo más restricciones, entonces va a haber menos palabras que cumplan con esa condición. ¿Sí? No es lo mismo pedirle solamente que empiece con la letra E, que incluya cualquier palabra que empiece con la letra E, que pedirle que empiece con E y además empiece con R. Voy a encontrar menos cantidad, por lo tanto la probabilidad va a ser menor. ¿Sí? Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 10. ¿Qué dice? Se toman 4 apellidos de los 24 miembros de cierto club. Suponer que todos los apellidos son distintos. Ya me está avisando que para lo que sea que vaya a hacer, no tengo repetición. Son todas personas distintas con apellidos distintos. Para ocupar los cargos de presidente, vicepresidente, tesorero y secretario. El inciso A dice, ¿de cuántas formas pueden ocuparse esos cargos? O sea, me está pidiendo que cuente solamente de cuántas formas puedo ocupar esos 4 cargos. Supongamos que vamos a poner todos los nombres, todos los apellidos de todas estas personas en una bolsa y voy a sacar. El primero que saco va a ser el presidente. Saco de nuevo, el que le toque va a ser el vicepresidente. Saco el tercero, va a ser el tesorero. El cuarto que saque va a ser el secretario. Obviamente me importa el orden, ¿sí? No es una combinación. Porque yo quiero sacarlos ordenados. No es lo mismo ser presidente que ser secretario. ¿Participan todos los elementos? No, ya me está diciendo que yo voy a elegir a 4 miembros de los 24 totales. O sea, no participan todos, estoy en una variación. Y ya habíamos dicho que era sin repetición, o sea que es una variación común. ¿Sí? Tenemos la fórmula de variación común. Donde SM que ven ahí es la cantidad que yo voy a seleccionar, esos 4, y N es la cantidad total de elementos que yo tengo para elegir, o de personas en este caso que yo tengo para elegir.
que pueden participar. Completo la fórmula, hago ese cálculo y me da 255.024. Con eso ya tengo el inciso A, esas son todas las formas posibles que pueden ocuparse esos cargos con esos 24 miembros que tiene el club. Ahora, el inciso B me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que Pérez sea presidente y Gutiérrez sea tesorero? Lo primero que tengo que hacer, como ya dijimos antes, es definir el suceso. Yo definí el suceso B, que yo le puse B, pero lo pueden definir como suceso A, B, C, P de Pérez si quieren, como a ustedes les gusten. Yo definí el suceso B como Pérez presidente y Gutiérrez tesorero. ¿Y cómo voy a calcular la probabilidad de B? Como lo veníamos haciendo antes, número de casos favorables sobre el número de casos posibles. En este caso, los casos posibles yo ya los tengo. Es lo que calculé en el inciso A. ¿De cuántas formas pueden ocuparse esos cargos? Y todas las posibles son 255.024. No me voy a gastar en volver a calcularlo. Ahora voy a calcular el número de casos favorables. ¿Qué pasa? En este caso yo ya tengo fijado que Pérez va a ser presidente y que Gutiérrez va a ser tesorero. Entonces a mí me quedan ocupar el cargo de vicepresidente y secretario. Me importa el orden, sí, porque en una determinada sacada de la bolsa, en un determinado papelito que voy a sacar, va a ser el presidente y otro distinto va a ser el secretario, no va a ser lo mismo, o sea que me importa el orden. Ya habíamos dicho que no había repetición y ya habíamos dicho que no participan todos los elementos, porque necesito 2 de 22 ahora, porque no voy a contar a Pérez y a Gutiérrez que ya los fijé. Entonces tengo una variación sin repetición, igual que antes, pero de 22 elementos, de los cuales voy a seleccionar a 2. Hago ese cálculo y me da 462. Entonces ahora lo que me queda es hacer la cuenta. Número de casos favorables, 462, sobre número de casos posibles, 255.024. Hago esa cuenta y me da 0,0018. ¿Sí? Esa es la probabilidad de que Pérez sea presidente y Gutiérrez sea tesorero. Recuerden, importante para este tipo de ejercicios, definir el suceso. Siempre que voy a calcular una probabilidad, tengo que indicar en algún lado a qué le estoy calculando la probabilidad. ¿Sí? Si voy a poner P de B, ese B en algún lado tiene que estar definido. ¿Sí? Y si voy a hacer la cuenta de una variación, una combinación, una permutación con sin repetición, eso tiene que estar indicado también. ¿Sí? Y si es posible, además de indicar que es una variación con repetición, voy a poner cuál es la fórmula de esa variación con repetición antes de completar con los números. ¿Sí? Pongo la fórmula y después la completo. ¿Para qué? Para que si ustedes el día del parcial cometen un error, nosotros podamos encontrar ese error y entender qué es lo que hicieron, ¿sí? Porque a veces ponen P de B es 0,018 y nosotros no tenemos ni idea de qué es lo que hicieron en el medio, de dónde sacaron ese número y sobre todo, si tienen un error, no podemos contar qué es lo que hicieron bien y y tener en cuenta eso, ¿sí? Si está mal el número, está mal y no podemos tener en cuenta nada. Bueno, con esto me despido y cualquier consulta que tengan, sí, lo pueden hacer en los horarios de consulta, no importa que no hayan entendido algo de estos ejercicios que tenemos acá, igualmente pueden preguntar dudas puntuales de esto que les dejamos en video. Saludos.